Continuamos con nuestros videos. Ya empezamos a ver las herramientas que nos entrega Microsoft Excel de manera más detallada. No continuaremos con la estructura de ver cada opción, sino que veremos todas las herramientas de distintas opciones mezcladas, las aplicaremos en clases y por supuesto con el fin también de optimizar los tiempos de nuestros trabajos. Por lo tanto, yo comenzaré en esta oportunidad con la opción Vista, poniéndonos en el caso de que, por ejemplo, tenemos más de un libro abierto, o en este caso 2 libros distintos, pero de que de alguna manera, en algún momento, tienen una información en común. Y yo quiero o trasladar esta información o solo quiero corroborar si es que está correcta en ambas tablas. Entonces, yo quiero verlas en paralelo. Así que tengo 2 libros y para evitar que yo quiera ver, por ejemplo, la información que está en la celda J2, minimizar, perdón, en este caso, buscar en la otra planilla o el otro libro y ver qué sucede en la F2, podemos utilizar esta opción de organizar todo de manera horizontal o vertical o de la manera que sea más cómoda para ustedes. Bien, aparece en pantalla las 2 planillas. Obviamente una ya no tiene información porque es la que creamos en el primer video, pero usemos la imaginación. Quiero ver entonces que la información de A2 sea la misma de A2 en la planilla, en este caso llamada FEP. La otra opción que es muy buena también es el desplazamiento sincrónico. O sea, que yo voy desplazando en este caso hacia abajo y al mismo tiempo se está aplicando también el desplazamiento en la segunda tabla. Yo lo deselecciono y ambas ya no tienen el mismo movimiento. Cada una trabaja por sí sola. Bien, la otra opción yo siempre utilizo bastante vertical para ir viendo de esta manera la información y, como les decía, evitar el minimizar, buscar la tabla, abrirla, bajar nuevamente, abrir la otra y estar viendo qué pasa con cada una si tienen la misma información. Al estar minimizando y maximizando, por supuesto que ocupamos mucho más tiempo que tener ambas planillas en paralelo. Otra herramienta bastante utilizada es el inmovilizar, en este caso paneles. Tenemos 3 alternativas. Uno es inmovilizar paneles de las filas y columnas, a su vez, o inmovilizar solo la fila o inmovilizar la primera columna. Tenemos una tabla que es bastante pequeña, pero esta opción de inmovilizar se utiliza mucho en las bases de datos cuando ya tenemos, por supuesto, datos más prolongados, cuando hay más columnas y muchas más filas. Por ejemplo, en Fundación TACAL, en el caso de todos los alumnos que han ingresado a Fundación TACAL durante, 3 años. Entonces ahí va a estar toda la información de acuerdo a lo que fueron entregando en cada entrevista. Y esa información, por supuesto, está distribuida por columnas. Siempre es importante que en una celda esté una información.
¿sí? Si bien en Excel se puede escribir bastante, no es lo más recomendable si queremos, por ejemplo, en algún momento obtener datos más específicos, como estadísticas, y graficar esa información. Si tenemos mucho texto en una celda, por supuesto que no vamos a poder contabilizarla de alguna manera o pedirle alguna función que lea toda esa información y que a raíz de eso yo pueda obtener un dato o un dato numérico en este caso. Por ejemplo, acá, si tenemos femenino o masculino, vamos a poder obtener cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay en toda esta tabla. Porque hay un carácter, o sea, una palabra femenino. Y eso lo puede contabilizar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo desplazo hacia abajo, en esta ocasión me entrega la información que yo quiero saber. ¿Por qué? Porque esta tabla tiene un formato tabla. Y este formato tabla lo encontramos en la opción Inicio. Yo, al escribir esta información, selecciono todas las celdas y aplico el formato tabla. Para continuar con la visualización de nuestras tablas, en este caso, por ejemplo, yo voy a movilizar la fila superior. Inmediatamente toma la primera fila. Entonces, al bajar, no se pierde esa información. Si yo quiero leer la primera fila y además quisiera leer la primera columna, inmovilizo los paneles. Puedo bajar e ir hacia el lado derecho sin perder la información de la primera columna. Por ejemplo, quiero saber a quién corresponden estos 52 kilos. Al ID 76.541 o 7654, porque no tiene un formato, sino que es solo un valor en general. Luego de haber visto las formas de cómo podemos ver nuestros archivos, seguiremos con los formatos, entendiendo que en una celda existen tres tipos de valores. Está en texto, o sea que yo puedo escribir. Daré un valor a C1 y otro a D1 para aplicar una función. En este caso, la más común, que es suma. Y me entrega un valor. Texto se alinea a la izquierda, número se alinea a la derecha y el resultado de una función se va a alinear según ese resultado, valga la redundancia. En este caso, ese resultado es un número, por lo tanto se alinea a la derecha. También uno de los errores más comunes es que aplicamos alguna información según un formato específico y, no sé, por ejemplo, al insertar una columna, la información que había acá en las celdas se pasa a la nueva columna. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, escribo una fecha ¿sí? Si yo
quiero eliminar esa información, aprieto suprimir y se borró efectivamente. Sin embargo, si yo quiero escribir en esa misma celda cualquier número, por ejemplo 1, me aparece inmediatamente una fecha, cualquiera, en este caso 1 de enero de 1900, que es como cuando comienzan las fechas. Y yo digo, ¿por qué si yo estoy poniendo un 1? ¿Por qué me tira una fecha? Entonces quiere decir que yo borré, si bien borré la información que había en esta celda, mas no borré el formato que había en ella. Ustedes no lo ven ahora, pero si veo en la opción inicio, número, esta celda me está entregando una información o un formato que está en fecha. Para yo borrar el formato de esa celda, voy a borrar y borrar formato. Y automáticamente cambió a general. Pongo una información y ahora sí está lo que yo quiero. En este caso general, tampoco está en formato número. También cuando tenemos mucha información o cuando queremos seleccionar más de una celda, tenemos opciones de selección. Por ejemplo, para seleccionar rango de celdas, yo puedo, cuando aparece este tipo de icono o esta cruz blanca, hago clic en la celda que yo quiero comenzar a seleccionar y selecciono un rango. Puede ser hacia los lados, hacia abajo. Si quiero solo desplazar una celda, me posiciono en ella, por supuesto, la que quiero desplazar. Pero ya no es con este cursor o esta cruz, sino que es con la cruz negrita. ¿Sí? Y yo hago clic y desplazo la información de esta celda a la celda M6. Y la celda anterior, que sería C6, ya no tiene la información. ¿Sí? Pero mantiene los formatos, colores, etc. Si quiero rellenar celdas, por ejemplo, desde la celda D2 a D15, quiero que todas sean femeninas en género. Yo voy a rellenar esa información. Y tengo este tercer cursor, tercera cruz. Posiciono el cursor en la celda. Tenemos la cruz blanca, la otra negra y la tercera cruz para rellenar celdas. Me desplazo hacia abajo y veo que se va a copiar toda esa información femenino hasta la D15. Eso es rellenar celdas.